Si tu norte es buscar un buen libro, no te olvides, Librería Sur es tu sur. 10% de descuento si lo compras por internet y el envío y Ayacucho es gratuito. Veamos, vamos a hacer post semanales ahora, los domingos, los dominicales. Y veamos qué es lo que ha pasado esta semana de gran importancia. El tema de la votación de Perú Libre y de Fuerza Popular juntos se han unido, se han unimismado, parecen siameses ahora de tener una votación contra el gabinete Mirta Vázquez, ¿no? Los dos votaron por la censura. ¿Y por qué? Perú Libre, quiero decir, es el grupo de Cerrón, porque se dividió también, porque hubo un grupo de Perú Libre que apoyó a Mirta Vázquez, ¿no? Ese sector que apoya a Castillo, que es el sector más magisterial y más de centro izquierda, que eran los invitados, como dice Cerrón, los invitados, que casi son un poco más de la mitad de la bancada de Perú Libre. Entonces, el grupo extremista de Cerrón votó contra la permanencia de Mirta Vázquez como premier. Igualmente, lo mismo hizo Fuerza Popular, la extrema derecha. ¿Qué los une? ¿Qué tienen en común ser antidemocráticos? Perú Libre, veamos rápidamente por qué tiene una concepción antidemocrática. No solamente porque se dice marxista-leninista, también pues la ideología obviamente pesa, sino que tiene un talante antidemocrático. Cuando fue a su congreso en julio de este año, Cerrón fue muy claro. Dijo, estamos en un momento de revolución contra revolución. Bueno, solamente en su cabeza puede pensarse eso, ¿no? Y dijo además que esa contrarrevolución iba a presionar al gobierno de Castillo, lo cual no se equivoca en ese sentido, y va a querer hacer un gobierno más de derecha. Bueno, Castillo no ha cedido a las presiones y ha conseguido y ha logrado hacer un gobierno de centro izquierda, que es lo que vamos a ver, que ese es el espacio que la sociedad le ha pedido que sea. O sea, la mayoría del país ha pedido que sea un gobierno de centro izquierda y no de extrema izquierda. Y ahí está el error de la visión que tiene Cerrón. Entonces, pero Cerrón es antidemocrático también porque ese mismo día dijo que, bueno, ¿para qué conversar, dialogar? No, eso debilita al partido, ¿no? Claro, porque la democracia la democracia no es para hacer asaltos al poder, pues. La democracia no es para tomar el poder de la forma violenta y rápida, no es para cambiar las estructuras, la situación, la coyuntura, el momento, los nombres, los cargos o las estructuras sociales de un día a otro. No, pues. La democracia es un proceso de largo aliento. La democracia es un proceso de conciencia, de debates, de mayorías y minorías. A veces puede estar en mayoría, otro momento puede estar en minoría, y puedes lograr, si estás en el momento en el poder y hay la alternancia, vas a dejarlo de todas maneras el poder, pero en ese momento puedes hacer cambios que permitan efectivamente mejoras y jalas a la conciencia de las masas hacia una nueva conversión. Y también, por supuesto, llamas a quienes son tus opositores, a quienes están en contra de ti, a que vean la realidad como tú la estás viendo. Con el poder que uno puede tener, pues uno hace ver a las demás personas que pueden estar equivocadas y que entiendan que sí están equivocadas. Entonces, hay gente en la derecha, hay gente de mucho dinero, recursos, que se da cuenta y sabe en la campaña electoral después de la primera vuelta, incluso en la segunda vuelta también, gente que reconoció de la derecha, de gente pudiente que manda a sus hijos a Miami a vacacionar, ¿no es cierto?, a Europa, para estar ahí divirtiéndose un mes o 2 meses. Pues esa gente es consciente de que la realidad peruana tiene que cambiar, fíjense. Entonces, pero sin embargo hay gente antidemocrática en esa izquierda de Perú Libre, ¿no? Y ese talante antidemocrático es muy similar, muy parecido, casi un siamés con el talante autoritario y antidemocrático de Fuerza Popular y de otros grupos como López Aliaga, de Renovación Popular, y sectores allí que son también antidemocráticos. Y se expresa en extrema derecha en el tema del fraude. Ese es la gran imagen que ellos proyectan antidemocrática, aunque no lo quieran reconocer. Pero obviamente uno está tan metido a veces en su rol que no es capaz de poder mirarse a sí mismo ese rol que está llevando a cabo en la sociedad y que representa toda esa corriente antidemocrática que existe en la sociedad peruana. Tanto en la izquierda y en la derecha existe ese talante antidemocrático, y en el centro también existe ese talante antidemocrático. Estoy seguro, y no digo nada que además que a mí en mi historia personal me ha marcado. En mi familia ha habido gente fascista, profascista. Mi abuela materna, la mamá de mi mamá, tenía, pues, según mi mamá, una foto de Hitler, y lo tenía, y ella era admiradora de Hitler, ¿no? Y mi otra abuela paterna, la mamá de mi papá, pues era una persona que tenía todo, era terrateniente en Huancavelica y tenía siervos, ¿no? Yo conocí a Beto y a Víctor.
mi familia los conoció, y eran personas que habían sido entregadas por sus madres, por sus familias a mi abuela, para que los sirvan. Y eran personas que pues no tenían derechos, ¿no? O sea, era los ahijados, como se decía antes, y pues iban y venían y los llevaban a donde quería la familia, ¿no? Y eran personas, yo lamento que uno de ellos, Beto, por ejemplo, hasta donde sé, murió pues de alcoholismo, ¿no? Porque obviamente el desarraigo, el abandono y el maltrato y la situación, mi abuela no es que los trataba tan mal, pero sí pues no tenían derecho, y era la costumbre. Mi abuela no es que sea mala, mi otra abuela no es que sea fascista por ser fascista en sí misma, es que eran momentos, eran de su tiempo, y eso han arraigado. Mi padre creía que obviamente Alemania era lo mejor en el mundo. A veces, entre broma y broma, decía, sería bueno que el Perú le metan una bomba atómica, que todos murieran y que aquí vinieran y plantaran alemanes, ¿no? Y que eso sí iba a ser una potencia el Perú. Bueno, ese racismo, ¿no es cierto?, está presente en muchas familias. Y yo tengo familias que es discriminadora, que es racista, y no es su culpa tampoco, es herencia, es una formación. Ahora, ¿podemos nosotros sobreponernos a eso? Sí, yo me he sobrepuesto, por ejemplo, trato, obviamente seguramente también tengo rasgos de discriminación, pero trato y evito y me adscribo a una situación más de democrática, más de horizontalidad, más de trato igualitario, más de respeto a la ley, más de generar una sociedad más justa, más equitativa, en una sociedad donde no existan siervos como existían en la época de mi abuelo, de mi abuela, y obviamente no existan pues gente que crea que está por encima la superioridad de una raza, ¿no es cierto? Y que a veces decían, bueno, sí, tienes que casarte incluso con una persona blanca, una persona extranjera, porque para que mejorar la raza. Bueno, esa mentalidad existe seguramente hoy en día, y hay gente que seguramente lo tiene. Y sobre eso tenemos que sobreponernos. Mi esposa es huamanguina, yo estoy feliz que sea huamanguina, mi hijo es huamanguino, yo soy huamanguino, mi primer hijo es el limeño, y estoy feliz que sea así, ¿no es cierto? Y soy una persona, digamos, desarrollada, porque creo que efectivamente ser ayacuchano, ser huamanguino, ser serrano, tiene un valor igual que ser de Lima, igual que ser de otro país en el mundo, es lo mismo. No me siento ni mejor ni peor. Entonces, y eso tenemos que lograr como peruanos, pero nos han enseñado y han tratado de meternos en el cerebro otra concepción, y esa concepción existe en muchos sectores, y existe en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico, en el mundo cultural, en el mundo que usted se encuentre. Hay y existe personas que consideran que hay otros de segunda categoría, y por eso mucha gente considera que Pedro Castillo es un ignorante y que no vale como gobernante, y por tanto hay que vacarlo, simplemente así. Bueno, creo que frente a eso nos estamos enfrentados, frente a eso tenemos que hacer de la sociedad una sociedad democrática, y es por eso que el socialismo democrático me parece que tenemos que profundizarlo, ahondarlo, desarrollarlo, porque es la esperanza que nos permitirá lograr una sociedad en libertad, una sociedad que tenga democracia, que tenga respeto a las leyes, que tenga respeto al otro, que se trate de convencer al otro, de dialogar, y que esa es una tarea no de corto plazo. Estamos hablando de 10, 20, 30 años, en lo que Cerrón no cree pues en eso. Cerrón quiere que ya mañana haya el cambio y listo, y se acabó. No, así, en democracia eso no funciona. Democracia tenemos que aceptar que tenemos procesos de largo aliento, y en ese proceso de largo aliento vamos a ser minoría en un momento, quizá mayoría en otro, y vamos a volver a ser minoría, y vamos a tener que respetar la opinión del otro, aunque sea de la derecha, y que tenemos que conversar con la gente de la derecha y tenemos que respetar su opinión, y tenemos que entender que esa posición es una posición social también, es una posición que no es solamente de Keiko Fujimori o solamente de Cerrón. Los dos, que son opuestos, representan un sector social del país, y eso es lo más importante que tenemos que entender. Esta crisis que ha aparecido y esta situación que nos ha revelado esta semana, tenemos que situarla en el largo aliento de la lucha que tenemos que hacer por generar una sociedad democrática en medio de una sociedad no democrática, en medio de una sociedad autoritaria. Menos mal que somos mayoría los demócratas, pero estamos dispersos. Somos mayoría los que creemos en el socialismo democrático, pero no tenemos liderazgo. Somos mayoría los que estamos en la corriente liberadora de libertad, donde haya igualdad en libertad, pero somos todavía disgregados. No tenemos una organización, una solidez. No somos un movimiento
que tenga organicidad, que tenga diario, que tenga programa, que sí lo ha hecho Cerrón, eso hay que respetar y hay que reconocer, que sí lo ha hecho Keiko Fujimori, y eso es muy loable y hay que reconocer, sea como sea, sean que en los dos extremos igualmente hayan hecho, según la Fiscalía, de sus partidos, hechos nacional y con impacto a través de recursos ilícitos, a través de la corrupción, también los une. Y es probable que la Fiscalía encuentre o no, y si lo libera, en buena hora los dos, pero si los encuentra los dos, expresará también esa situación de antidemocracia, porque el antidemócrata, el que no es democrático, obviamente sucumbe rápidamente a la tentación del dinero, porque va a ser parte de un juego que está por fuera de la democracia. Ese es el tema del dinero ilícito. Está fuera de la democracia, intenta utilizar la democracia para sus propios intereses. Bueno, se dan cuenta que tenemos un reto enorme en esta polarización que se dio en el Congreso hace poco entre los 68 votos que votaron a favor centro-izquierda y centro-derecha, que votó a favor de Mirta Vázquez y el gabinete de Pedro Castillo, y la extrema derecha y la extrema izquierda que votaron en contra. Eso nos hace revelar que tenemos un país que todavía tiene bolsones antidemocráticos muy fuertes, élites antidemocráticas muy fuertes, y tenemos también sectores democráticos que están en camino a considerar y a construir una democracia más sólida, no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones, para nuestros nietos, para nuestros hijos, y que en ellos realmente se puedan vivir en paz y puedan vivir en armonía y puedan vivir democráticamente y que resuelvan sus problemas y sus conflictos en democracia. Y no te olvides que democráticamente puedes buscar un buen libro, sea cual sea tu norte, tu orientación, y la librería Sur es tu Sur. No te olvides, 10% de descuento si lo compras por internet y el envío a Ayacucho es gratuito.